Estamos en Jueces capítulo 16. Jueces 16. Esto es el final de la historia de Sansón. Parece que hubiera terminado en el capítulo 15, porque dice, y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Y de pronto el que estaba escribiendo el libro pensó que ya tenía lo de Sansón, y luego sucedió este último pedazo. Y fue Sansón a Gaza, y vio ahí una mujer ramera, y entró a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón es venido acá. Y los cercaron y le pusieron espías toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces le mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue. Y subió con ellas a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Siguió Sansón haciendo sus hazañas. Siguió con sus hazañas y también siguió con sus apetitos carnales no limpios. Versículo 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, otra mujer pagana. Y vinieron a ella los cardenales de los filisteos, y le dijeron, engáñale y sabe en qué consiste su fuerza tan grande, y cómo lo podríamos vencer, para que le atemos y le atormentamos, y cada uno de nosotros te hará 1100 siclos de plata. Mucha plata. Ellos estaban dispuestos a dar mucha plata. Para la muerte del Señor dieron a Judas 30 piezas de plata. Y aquí están ofreciendo 1100 cada cardenal a Dalila por Sansón. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu fuerza tan grande y cómo podrás ser atado para ser atormentado. Ella fue honesta con Sansón. Pero como Sansón ya se creó Superman, mire lo que pasa. Y le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjuntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los demás hombres. Y los cardenales de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjuntos, y ella le ató con ellos. Y los espías estaban escondidos en la casa de ella en una cámara. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando se siente el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Él se puso a jugar con Dalila. Y todo eso, un coge con Dalila, que comienza a volverse más y más peligroso. Y esta historia, así como desarrolla, demuestra muchas cosas. Pero entre ellos, personas que tienen dones fuertes de Dios y ministerio fuerte de Dios, en el momento que comienzan a hacer algo no prudente o algo no limpio, el Señor no les levanta enseguida los dones. Eso es lo que muchas personas no entienden. Una persona puede tener un tremendo don de Dios, de sanidad o de predicador o de cualquier otra cosa. Y el momento en que la persona comienza a hacer cosas turbias con su vida personal, Dios no les levanta el poder enseguida. Entonces tenemos muchas personas que su vida personal está grave, pero aún si están con la ramera,
Después se levantan a medianoche y pueden arrancar las puertas de la ciudad de los enemigos. Y ellos se creen intocables. Pero les quiero dar un ejemplo de la vida natural. Cuando las personas nacen de nuevo en el Señor, pueden recibir dones espirituales del Señor. Y así cuando cada uno de nosotros nacemos por primera vez en este mundo, Dios nos da dones naturales. Cada persona es diferente. Una persona puede nacer con la capacidad de cantar o de ser músico. Y si esa persona comienza a usar su talento para el diablo, Dios no le quita la voz. El Señor va a dejar que todo corra su curso. Él dice que Él pone su sol y su lluvia sobre el justo y sobre el injusto. Y todos tienen la misma oportunidad para ver cuál es el fruto que van a producir. Hay que entender esto. Sansón alcanzó a ir muy lejos con sus cosas. Alcanzó a juzgar a Israel 20 años y comenzando los 20 años, él no estaba limpio. Y terminando los 20 años, peor. Y todo ese tiempo tuvo tremenda fuerza, pero no tuvo limpieza. Entonces, verdaderos logros para el reino de Dios, fruto del Espíritu, carácter de Dios en la vida de Él y en la vida de los demás, pues no. Versículo 10. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbrame pues ahora, yo te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas, con las cuales ninguna cosa se haya hecho, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los demás hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en una cámara, mas él rompió las cuerdas de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbrame pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela. Y ella las aseguró con la estaca. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo? Pues que tu corazón no está conmigo. Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué está tu gran fuerza. Y aconteció que apretándole ella cada día con sus palabras y moliéndolo, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y seré debilitado como todos los demás hombres. Él, a decir eso, él sabía que ella lo iba a hacer, porque las 3 veces anteriores, todo lo que él dijo, ella lo hizo. ¿Sí? Entonces, él estaba siendo atormentado, porque ella estaba condicionando el amor de ella y la cama de ella a saber estas cosas, y él estaba jugando con ella. Él había recibido mucha gracia del Señor por mucho tiempo. Y muchos predicadores, muchos ministros grandes de Dios han estado en la misma circunstancia. Y lo que no han entendido es que hay un límite a la paciencia de Dios. Hay un límite. Y se puede llegar al límite. Y después de llegar al límite, pueden suceder cosas irreversibles. Primero él habló de cuerdas, después de guedejas en el telar. Y como no le pasó nada, bueno, que se podía rapar el cabello.
El cabello en la Biblia simboliza la gloria. Y en el ministerio, la gloria es solo para Dios. Y cuando se comienza a hacer otras cosas con eso, hay un peligro más grande. Y Sansón tuvo que experimentar esto. Él estuvo arrastrando el nombre del Señor, siendo el juez de Israel, andando con mujeres paganas, mujeres del culto pagano, mujeres escogidas por los cardenales de los filisteos. Hay muchos grandes hombres de Dios en esta hora que han hecho mucho daño a la iglesia organizada. Y entonces vienen los cardenales y comienzan a seducirlos. Comienzan a unir, porque no quieren perder más personas. Pero en esa unión, ellos enseñan y ensayan cómo van a dominar, porque ellos no están contentos hasta que ellos no dominan. Y alguien como Sansón es indomable. Entonces, ¿para dónde van? Van para un compromiso más y más serio, y a lo último se tiene que tocar el asunto del cabello. Más o menos en términos generales en la Biblia se considera que la mujer es gloria del hombre, y por eso es que la mujer tiene pelo largo. Y en el Antiguo Testamento el hombre solamente tenía pelo largo si se dedicaba totalmente al Señor. Y el caso de Sansón fue un caso muy excepcional. Pero por esas razones también es que los artistas, cuando intentan dibujar un retrato del Señor Jesucristo, siempre lo pintan con pelo largo, nunca lo pintan con pelo corto. Cuando los hombres en el tiempo de Jesús tenían pelo corto, no pelo largo. Hay ciertas cosas que pueden estar descuadrados y las cosas aparentemente siguen. Pero hay otras cosas, si esas cosas se descuadran, el freno es inmediato. El Señor dijo, todos los pecados serán perdonados, ¿sí?, excepto la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Él dijo, eso no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué dijo Él eso? Porque una persona puede estar equivocado sobre el Señor Jesús, pero si comienzan a decir que las obras del Espíritu de Dios no son las obras del Espíritu de Dios, entonces ya no se puede recuperar. El Señor dijo a los incrédulos, créeme por mis palabras, o si no, viendo los milagros, creen por eso, de que Dios está haciendo algo. Y dijeron, desde la historia, ¿cuándo se ha visto restaurar la vista a los ciegos? ¿Cuándo se ha visto sanar a los leprosos? ¿Cuándo se ha visto levantar los muertos? Algo pasa, reconózcalo. Y comenzaron ellos a decir, no, Él saca a los demonios por poder de un demonio más grande, que es Belcebú. En medio de todas las evidencias, no quisieron aceptar
de que Dios estaba obrando entre ellos. Y no tuvieron remedio. Se pueden jugar con algunas cosas, pero no con todas las cosas. Y hay cosas, hay un punto donde el Señor traza el límite. Y Sansón, por tramar la mujer, tuvo que ir acercando más y más. Yo he estado en ese círculo donde para tener las reuniones grandes y para que los que tienen el ministerio estilo Sansón pueden seguir teniendo las multitudes, hay que ir consiguiendo los permisos de todos los poderes eclesiásticos. Y sin esos permisos no se puede obrar. Eso funciona aún entre el ámbito protestante, porque si alguien quiere venir aquí y reunir a todo el mundo en el campín, no va a llenar el campín sin el permiso de los 3 o 4 pastores grandes de la ciudad. Y si ellos no dan el visto bueno, eso no sucede. Pero ¿qué es lo que pasa? Esos poderes quieren saber cómo van a controlar el que llega. ¿Cómo lo podemos a controlar? ¿Con mimbres nuevos? ¿Con cuerdas nuevos? ¿Entretejiendo las guedejas de Él en el telar de nosotros? ¿Para que figura como parte de lo que estamos haciendo? ¿Para que las grandes hazañas que haga van a alimentar la maquinaria religiosa que ya tenemos? Con un verdadero Sansón nada de eso funciona, porque cuando el hombre despierta arrancó hasta la estaca del telar con toda la tela. Yo vi caer a uno de esos grandes que vino aquí a hacer una convención. ¿Y sabe cuándo cayó? Después de hacer un poco de reuniones en una convención de pastores. Y él estaba enseñando a los pastores cómo hacer todo esto. Entonces él dijo, el secreto del crecimiento grande es que tiene que manejar lo sobrenatural en cada reunión. Él dijo, yo sano ciegos, yo sano cojos, yo hago esto, yo hago en cada servicio, yo hago. ¿Sí? ¿Qué es eso? Eso es meterse con la gloria que pertenece a Dios. Eso es lo mismo que permitir que la mujer le rapa el cabello. Porque en ese caso la mujer es la congregación, que no está limpio porque ellos están pidiendo saber los secretos. Y habían unos grandes hombres de Dios, fundadores de la misión ahí, y para las sesiones de este tipo donde él se iba a meter en todo eso, entonces inventaron una reunión ejecutiva para allá y lo sacaron para que no podían discernir lo que estaba pasando. Y como él siguió y siguió diciendo que él en cualquier momento podía hacer cualquier milagro. Y si ellos no creen, entonces comenzaba a sacar. Usted no sabía que tenía una pierna más larga que la otra, venga acá y sí, milagro, sí. Y todo el mundo tramado. Y salí de la reunión porque sentí que si él me llamaba adelante a hacer, tendría que confrontarlo y no estaba seguro si era el momento o la manera, entonces no aguanté más y fue la última reunión de pastores a la cual he asistido aquí en Colombia, de ese grupo, y fue hace muchos años. Entonces yo me iba a ir del sitio, pero en el carro tenía un libro del hermano Clayton.
Y el tipo conocía al hermano Clayton. Y él venía de una iglesia grande de Estados Unidos y él me había preguntado por un libro del hermano Clayton. Entonces dije, pues lo menos que puedo hacer es darle el libro y irme. Y saliendo del auditorio, había unas gradas semicirculares haciendo como una especie como de coliseo, saliendo. Y todos los pastores de la convención estaban en esas gradas y él estaba en el fondo cuando lo encontré. Y dije, aquí está el libro del hermano Clayton, y se lo pasé. Y cuando él tocó el libro, entró en un ataque demoníaco. Y comenzó a hablar sandeces y maldiciones y se voltearon los ojos y todo el cuerpo comenzó a retorcer. Y había salido de esa reunión, en vez de lleno del Espíritu de Dios, lleno de demonios religiosos. Y cuando él recibió el libro de Clayton, se alborotaron, porque no aguantaron eso. Y yo estaba discerniendo a ver qué pasaba ahí, porque si le ponía la mano y si eso estaba viniendo de mí, la cosa se iba a empeorar. Pero como él se iba a caer, y ahí había unas sillas plásticas, yo cogí una silla plástica y se lo mandé por debajo y él resultó retorciendo sentado en la silla. Y los dos ministros más antiguos y más respetados, líderes de ese grupo y esa denominación completo, justo pasaron por ahí. Y preguntaron, hermano, ¿quiere que oramos por usted? Sí, entonces comenzaron a orar ahí, una lucha demoníaca, la tremenda ahí. Y por fin tuvieron que traer la esposa de él y sacarlo alzado para la pieza. Y el hombre no volvió a ministrar en Colombia. No pudo ni siquiera pararse para otra reunión. Sus días de tomar la gloria que era para Dios, se acabaron ahí. Lo último, cuando ya lo estaban llevando alzado para la pieza, y la esposa estaba ahí, y ella recogió el libro de Clayton que había caído al suelo, y dije, sí, llévale eso era de su marido, y me fui. Y ella se fue con una copia y nadie se atreve a llamarlo engaño. Y no supe más nada de ellos. Dalila es tremendo, porque parece ser una congregación, un grupo muy atractiva, y ella tiene todo el respaldo de los cardenales. Y el que está bien con Dalila está bien con los cardenales. Pero los cardenales no están satisfechos nunca cuando no pueden controlar la cosa. Versículo 18. Y viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los cardenales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los príncipes de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. ¿Cuántos de estos eventos con grandes predicadores, en realidad el motivo es dinero? Todo es dinero. Y pelean en la reunión sobre quién va a recoger la ofrenda, porque el predicador que viene trae sus propios ujieres para que los del sitio local no le vayan a robar la mitad de la ofrenda. Sí. Eso es lo que sucede en todos estos sitios aparentemente piadosos. Y ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas, y llamando a un hombre, le rapó las 7 guedejas de su cabeza,
y comenzó a afligirlo, y su fuerza se apartó de él. Y ella le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y él, cuando se despertó de su sueño, dijo entre sí: esta vez saldré como las otras, y me escaparé, no sabiendo que el Señor ya se había apartado de él. La persona que va jugando con estas cosas y chanceando con Dios y sigue haciendo cosas que no está bien, corre el riesgo que en algún momento la presencia de Dios se le aparta. Pero cuando Dios da dones, Él no los quita enseguida. Y la persona puede hacer muchas cosas raras antes de que Dios levante el don. Porque el Señor permite eso por un tiempo. Es como un tiempo, es como una temporada agrícola. Y el sol y la lluvia están ahí para lo que es la temporada, para ver qué va a salir en el huerto. Versículo 21. Mas los filisteos echaron mano de él y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas de hierro para que moliera en la cárcel. Sansón tenía problemas de visión espiritual, ahora resultó con problemas de visión natural. Le sacaron los ojos, le ataron con cadenas, es símbolo de ley, y lo pusieron a moler. Y he visto grandes ministros que ya le han sacado los ojos, ya le tienen atado con las cadenas y lo tienen moliendo para los filisteos. Siguen predicando, siguen ejerciendo, pero ya todo es controlado por los filisteos. Versículo 22. Lo que no saben los filisteos. Ellos piensan que derrotaron a Sansón. Y para los cardenales de los filisteos era mejor tener Sansón moliendo, ciego, que muerto. Versículo 22. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Nada que hacer con los ojos. Pero el cabello comenzó a crecer. Hay cosas que se pueden perder definitivamente. Pero Dios sigue extendiendo misericordia. Y para Sansón, cuando él sintió que su cabello se fue creciendo otra vez, se fue animando. Versículo 23. Entonces los cardenales de los filisteos se juntaron para ofrecer un gran sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse. Y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Mire que ellos ahora comenzaron a trocar con la gloria de Dios, porque el que entregó a Sansón fue Dios, no fue Dagón. Y viéndolo el pueblo, loaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando el corazón de ellos estuvo alegre, dijeron: llamad a Sansón para que nos haga reír. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de diversión delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Otro error de ellos. Mi papá siempre me ha enseñado que el diablo no aprende. Y cuando él piensa que está arriba, él no sabe dónde parar. Y él siempre va demasiado lejos. Él siempre hace más de la cuenta. Él no se mide en nada. Entonces ahora iban a disfrutar a Sansón. A Sansón, aparentemente sin fuerzas y es ciego, y lo traen para divertirse y se reúnen todos. Versículo 26.
Y Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme tentar las columnas sobre las cuales se sustenta la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los cardenales de los filisteos estaban ahí. Y sobre el techo había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón al Señor y dijo: Señor Dios, acuérdate ahora de mí y esfuérzame ahora solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas del medio sobre las cuales se sustentaba la casa, y estribó en ellas, la una con la mano derecha y la otra con la izquierda. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Y estribando con esfuerzo, cayó la casa sobre los cardenales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y fueron muchos más los que de ellos mató en su muerte que los que había muerto en su vida. Y así terminó Sansón. Y así calificó Sansón para estar con mención de honor en el libro de los Hebreos, en la lista de los héroes de la fe, en Hebreos capítulo 11, y allá está el nombre de Sansón. Porque por fin entendió: el hombre viejo tiene que morir. Cuando el hombre viejo muera, es cuando Dios gana. Es posible que muchos de los grandes ministros de ahora se pueden entender eso. Algunos del pasado sí, que se han podido arrepentir de sus errores, aun si su ministerio llega a morir, aun si ellos se ajustan a la verdad, si esto significa que no vuelvan a haber más multitudes. Así pasó con nosotros. Cuando nos dimos de cuenta que las cosas no estaban limpias y que muchos de la mayoría, si no todos, en este ámbito de los grandes hombres de Dios, no tienen limpios sus vidas personales. Y cuando nos dimos cuenta de que estos grandes hombres que llenaban estadios y hacían milagros, y que uno no podía dejarlos con confianza, solo con niños ni con mujeres, porque eran terribles, nos tocó retirar de ese ámbito, retirar completamente. Y al comienzo yo pensé que cuando una persona está en ciertas condiciones puede haber peligro en su vida personal. Pero ahora cuando veo ciertos síntomas, puedo decir casi con certeza que la vida personal de ellos no va a estar bien. Cuando su ministerio se sostiene haciendo hazañas y manipulando personas sin importar la limpieza del lugar donde van, se puede tener por seguro que la vida personal de esos ministros no está bien, no está limpio. Y curiosamente, a través del curso de este libro de los jueces, el pueblo de Dios va de mal en peor, porque la corrupción va produciendo más y más daño. El estado de la iglesia organizada está más grave ahora que hace años. Y a medida que el Señor iba mandando jueces, salvadores para su pueblo, los primeros que Él mandó eran más o menos limpios. Pero luego comenzó a mandar salvadores más y más a la medida del pueblo torcido. Y después de
esto de Sansón, suceden cosas aún peores en Israel, donde hay la desviación moral no solo del juez, sino de tribus enteros, y que produce mucha muerte entre Israel. Estamos ya casi en ese extremo en el cristianismo organizado. Ya ni siquiera tienen a la limpieza como la meta. La meta de muchos de ellos es otra cosa. La meta es cuántas personas se pueden reunir y cuánto dinero puede entrar en la ofrenda y cosas por el estilo. Entonces, no volví a las conferencias de pastores así. No volví. Después, años después, en por lo menos 2 ocasiones, algunos de estos grandes se enojó conmigo y iban a tomar la medida drástica de hacerme echar de la asociación de pastores. Y en ambos casos pues fracasaron en su intento, porque no me pueden echar porque nunca he pertenecido a esa asociación. Entonces no tuvieron ese gusto. Llegó uno a veces, hace tiempo, a esta reunión y preguntó a mi esposa. Llegó allá, entró atrás y preguntó a mi esposa: ¿bajo qué cobertura se está haciendo esta reunión? Y ella inocentemente le respondió: bajo la cobertura del Espíritu Santo. Y él dijo: ah, bueno, y se fue. Y no han vuelto. Yo espero que si hay algo en mí que necesita la corrección de Dios, que el Señor lo pueda hacer temprano y no tarde. Que el Señor lo pueda hacer cuando solo hay un mal pensamiento en el corazón, que todavía no se ha manifestado en palabras y en hechos. Por eso es que todavía estamos pasando por tribulaciones. Porque si el Señor está permitiendo que pasamos por dificultades, es porque todavía puede haber beneficio para nosotros y para otras personas. Porque el Señor no permite problemas sin que sea parte de su plan. Él pone todo a prueba. ¿Sí? Todo lo pone a prueba. A nuestra fe lo pone a prueba. Y Él utiliza hasta los enemigos para hacerlo, para poner a prueba nuestra fe, para ver si es la fe de nosotros, porque puede haber la fe de nosotros. Nosotros, cada uno, recibimos de Dios una medida de fe, dice la Escritura, y nosotros todos tenemos una medida de fe, y por eso es que cualquier persona que existe puede, con la medida de fe que tiene, puede ponerlo en el Señor Jesús. Y eso es un buen comienzo. Pero la Biblia habla de algo diferente, o de pronto más completo. En vez de la fe de nosotros, que puede ser como un granito de semilla de mostaza, a un poquitico, y dice el Señor que puede tener un efecto muy grande. Pero la Biblia también habla de la fe de Jesús, de la fe de Cristo, que el Señor Jesús, por el Espíritu Santo, puede venir a residir en nosotros, y la fe de Él puede operar por medio de nosotros.
Y lo que yo estoy convencido que Él quiere es que la fe de nosotros se une con la fe de Él. ¿Sí? Para que nuestra confianza en Él sea total. Y así como Él estuvo aquí y no hizo cosas por su cuenta, sino dependió de su Padre, Él quiere conducirnos a nosotros a un lugar en Dios donde dependemos de Él y no dependemos de ningún grupo, por hermoso que sea el grupo, que no dependemos de ningún otro factor, que la fuerza que nos motiva, que nos mueva, es Él, y que nosotros no nos dejamos mover por nada más. Nosotros hemos puesto en el altar nuestras propias buenas ideas, hemos puesto en el altar cualquier fama que podemos llegar a tener, sabiendo que si seguimos al Señor de todo corazón, van a hablar mal de nosotros. Y el Señor dice que gran bendición cuando nos calumnian y nos maldicen por causa de Él. Esos son los secretos de la verdadera bendición. Y no tenemos que defendernos. Sí, aclarar las cosas cuando se presentan las oportunidades, pero nuestra defensa lo hará Él si nuestra confianza total está en Él y si Él está obrando a través de nosotros. En el Nuevo Testamento hay más o menos 64 versículos que mencionan fe en ese sentido, y están repartidos mitad y mitad. En el original la mitad dicen fe en. Nosotros podemos poner nuestra fe en Jesús o fe en Cristo. Pero la otra mitad hablan de la fe de Él. Y las Biblias modernas han cogido todos los des y los han cambiado a en, para hacerlo más comprensible al hombre natural. Y yo estaba pensando el Señor, pues ¿cómo será eso? Las versiones antiguas todavía tienen las preposiciones bien, pero las versiones modernas no. ¿Y no les parece curioso que van a estar repartidos exactamente mitad y mitad? Que nosotros podemos poner nuestra fe en Jesús, pero que también es importante la fe de Jesús. Y si vamos a Efesios 4, se pone más interesante todavía, porque Efesios 4 comienza diciendo: hay un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Y yo dije, espera un momentico, ¿cómo así que una sola fe? Si hay una sola fe, entonces la respuesta tiene que quedar de que Él quiere que nosotros nos unimos a Él. Y no puede ser de que Él se va a unir a los propósitos de nosotros en el hombre viejo. Él quiere que nosotros nos unimos a Él en lo del hombre nuevo. ¿Sí? Y así es como se va a quedar con una sola fe. Y todavía más incomprensible para mí en ese momento, un solo bautismo. Y yo en ese momento estaba predicando 3 bautismos. Yo estaba predicando que hay bautismo en agua, bautismo en Espíritu Santo y bautismo en fuego. Y tenía muy bien ordenado todos mis materiales didácticos. Y casaba perfectamente bien con 3 etapas de la vida cristiana. Y yo tenía un seminario brillante. Excepto que Efesios 4 lo dejó en el aire. Y tuve que romper mis materiales, tuve que cambiar mis teorías, porque nosotros no podemos hacer que la palabra de Dios ajusta a lo que pensamos nosotros, sino nosotros tenemos que ajustar a lo que Dios dice. Pero la única manera de hacer eso es por el Espíritu Santo.
Juan el Bautista dijo, yo a la verdad les puedo bautizar en agua, pero el que viene tras mí, cuyas sandalias no soy digno de desatar, os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Entonces llegué a la conclusión de cuando viene el Espíritu Santo, también tiene que ver con el fuego de Dios, porque en el día de Pentecostés había fuego. Que el Espíritu Santo cuando llega es para limpiar y purificar, no es solo para dar capacidades sobrenaturales. Él viene con dones, pero si sometemos esos dones al Señor, es con el fin de limpiar y purificar y que haya buen fruto. Fruto que viene desde la vida de Dios, no desde la vida de Adán. ¿Sí? Entonces, si el verdadero bautismo es lo que hace el Señor Jesús, el bautismo que nosotros hemos estado haciendo en agua no es el verdadero bautismo. Es un símbolo que representa lo otro. Es una cosa que si se entiende el símbolo, le ayuda al conocimiento de lo verdadero. Pero si solamente se hace el símbolo y si no se hace, si no hay intervención directa del Señor, las personas solamente van a quedar mojadas y posiblemente más hipócritas. Entonces yo he llegado a la firme conclusión que el verdadero bautismo solamente lo puede hacer el Señor Jesús. Y Él puede obrar a través de personas. Porque el bautismo del Espíritu Santo en el libro de los Hechos sucedía cuando los apóstoles ponían la mano sobre alguien. Y se acuerda que un tal Simón quería comprar esa potestad. Y de ahí viene la palabra simonía. Entonces Dios puede usar personas, es verdad. Pero nosotros, si pensamos que nosotros vamos a usar a Dios, pero para algo que no es plenamente el propósito de Dios, no va a funcionar bien a lo largo. Aunque a corto plazo puede aparentar tener resultados. Entonces se pueden mandar los informes que se bautizaron tantas personas en agua. Pero si el Señor no hizo lo que solamente el Señor puede hacer, no estamos en nada. Se pueden invitar muchas personas adelante y pueden repetir la oración. Pero si Dios no obra en el corazón, no hay nada que hacer. ¿Cómo podemos lograr ser parte de lo que Dios está haciendo, en vez de tratar de forzar a Dios a bendecir lo que nosotros estamos haciendo? Porque ahí está la división. Y lo que el Señor está haciendo tiene que cumplir con los gustos del Señor, con los propósitos del Señor, con las exigencias del Señor. Y la parte central de lo de Él es que a Él le gusta lo limpio. Vemos en este estudio de Sansón, de que Sansón desde el comienzo nunca apreciaba lo limpio. Lo máximo que tuvo Sansón en revelación después de perder su vista fue que él tenía que morir. Y así alcanzó
a salir de su vida y logró gloria para Dios. Y yo temo que muchos van a quedar en lo de Sansón. En el mejor de los casos van a quedar como Sansón. Porque en el peor de los casos quedan como el rey Saúl. Y hay que lamentar la muerte de ellos. Y la muerte de ellos es una derrota total para el pueblo de Dios. Por lo menos la muerte de Sansón fue una victoria para el pueblo de Dios. Pero Sansón nunca conoció la verdadera edificación del Señor. Él nunca conoció el hacer las cosas a la manera de Dios y ver un pueblo de Dios limpio. Y eso es lo que tiene que pasar antes de la segunda venida del Señor. El Señor no está volviendo por Dalila. Él no está volviendo por una ramera. Él no está volviendo por una mujer filistea. Él no está volviendo por una mujer que dice ser judía, pero está vuelto nada. No. Él dice claramente, Él está volviendo por una esposa limpia, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Y una esposa limpia, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, no es un individuo limpio aquí, un individuo limpio allá, un individuo limpio allá en medio de un pueblo de Dios que es un desastre en la tierra. No es eso. Una esposa limpia es un pueblo de Dios identificable, visible, colectiva, que está bien, donde la gloria de Dios se ve aquí en la tierra. Y donde la gloria es para Él. Porque la gloria del varón se refleja en la mujer. Y hermanos, eso es lo que no hemos visto hasta ahora. Y han habido todos los intentos habidos y por haber para fabricar esto a la fuerza y a la capacidad humana. Los mejores expertos en armar designios, planes, propagandas, en armar sistemas de jerarquías para controlar a todo y no permitir que nadie se zafe. Lo que no han podido controlar lo prohíben. Y aún en eso de lo prohibido, no pueden porque el hombre natural es indomable. Al hombre natural lo pueden poner en una sotana, prohibirle todas las cosas y de todas maneras es un desastre. La única esperanza es el hombre nuevo, donde hay un cambio total de corazón. Y cuando hay ese cambio de corazón, cuando hay limpieza de corazón, el limpio de corazón ve a Dios. Y el Señor reconoce los limpios de corazón como herederos, como parte de la familia de Dios. Y entre más que los persiguen, entre más que los calumnian, entonces el Señor abre más la bendición. Y el Señor usa todas las pruebas y todas las tribulaciones, todas las persecuciones, todas las circunstancias. Él usa todo eso para perfeccionar a los suyos. Entonces, en este camino, para este llamado de lo alto, todas las cosas obran para el bien. Pero no es un camino demasiado fácil. Pero sí es un camino donde todos se sienten muy realizados. Porque nosotros nos sentimos bien cuando el Señor va bien.
Y nosotros estamos contentos cuando el Señor está contento. Es muy sencillo, no es complicado, no se requiere de un posgrado de teología. Es así de sencillo. Nosotros vivimos para que el Señor esté feliz. Y entre más feliz que esté Él con nosotros, más realizados estamos nosotros. Es muy sencillo. Pero también es verdad que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. El hombre viejo no puede heredar el reino de Dios. Tiene que ser el hombre nuevo. Y el único que nos puede ingresar en el hombre nuevo por el bautismo en el Espíritu Santo, por inmersión en la naturaleza de Dios, el único que puede hacer eso es nuestro Señor Jesús, y Él es el único mediador del nuevo convenio. Él es el único sumo sacerdote que puede hacer eso. Y obviamente Él puede tener ayudantes, y Él nos puede poner a orar como Él diga, pero si Él no hace la cosa, no se hace. Si Él no lo hace, no se hace. Y si yo veo que hay una persona llena de la vida de Dios, yo no le voy a preguntar que cómo va su bautismo en agua. Ya no me importa. Si yo veo a una persona que vive diariamente de su unión con el Señor, su comunión con el Señor y con los demás que son del Señor, ya a mí no me importa cómo ni cuándo comulgó esa persona. Porque el Señor nos tiene que sacar del símbolo a la realidad. No estoy en contra de los símbolos, solamente que el Señor nos quiere pasar a otro plano. Pablo ganó una gran batalla en el primer concilio de Jerusalén, que aceptaron, que les pareció bien al Espíritu Santo y a todos los que estaban ahí, que no había que circuncidar a los gentiles y no había que hacer nada de lo que exigía la ley. Y el bautismo también está metido en la ley, es parte de la ley. Pusieron solamente 4 o 5 cosas y no era ni circuncisión, ni bautismo, ni nada. No a la inmoralidad, no a la carne con sangre, no a lo estrangulado, y sí a hacer buenas obras, trabajar para poder ayudar a los demás. Unas cosas muy sencillas, ¿sí? Y sale Pablo con el triunfo y vuelve a Corinto, donde en adición a las demás iglesias gentiles, Crespo, el príncipe de la sinagoga de Corinto, se había convertido. Y Pablo está ministrando en una sinagoga. ¿Y qué hace Pablo? Saliendo de su victoria en Jerusalén, como va a decir, bueno, ahora sí, no volvemos a circuncidar a nadie, ¿cierto? No, lo primero que hace él es circuncide a Timoteo, porque Timoteo los va a ayudar en el ministerio allá en la sinagoga de Corinto. Y si no es circuncidado, ¿cómo puede entrar allá? ¿Sí ve lo interesante que es esto? Esto es no solamente decir unas reglas y ahora ciegamente todos vamos a seguir. Hay que seguir escuchando el Espíritu de Dios. En el sistema de los judíos solamente podían hablar y enseñar a los hombres. Entonces Pablo escribe a los de Corinto, porque se estaban tratando de hacer lo que estaban haciendo en otras partes donde las mujeres estaban enseñando. No, que en Corinto no se puede porque es una sinagoga y hay que respetar las costumbres de ahí. Cuando en otra parte dice que en Cristo no hay ninguna diferencia entre hombre y mujer. ¿Qué quiere decir esto? El Señor no nos ha mandado a ir a nosotros ponernos a romper cosas que vienen de muy atrás en otra parte. No. Si a nosotros nos invitan a ministrar en alguna parte,
entre como sea nuestra capacidad. Si ellos creen que comer carne es un gran pecado, entonces no comeremos carne cuando estamos allá. A menos de que el Espíritu Santo nos muestre otra cosa. Hay las dos cosas. ¿Sí? En un tiempo Pablo no comió carne por no causar un problema. En otro, comió con los gentiles y regañó a Pedro porque Pedro quiso no comer. Entonces, lo que el Señor indica. Pero las indicaciones del Señor solamente van a quedar claros y coherentes si nosotros estamos en la limpieza. Porque si no estamos en la limpieza, van a entrar otros espíritus y van a confundir todas las cosas. Sí. Nosotros estamos en un tiempo donde yo estoy convencido que hay un nuevo día. Y en este nuevo día que entra, yo estoy convencido que el centro de la cosa no va a ser la Santa Cena y el bautismo en agua. Que el centro de la cosa va a ser un vínculo directo, personal con el Señor Jesús, 24 horas diarios, 7 días en la semana, y que ni siquiera las reuniones van a ser el centro de la cosa. El Señor Jesús es el centro de la cosa. Pero en medio de todo eso, si el Señor quiere indicar reuniones o aún bautismos o Santa Cena, Él puede hacer lo que Él quiere. Solamente que yo ya, por tradición y por el hecho de que todo el mundo lo está haciendo, yo no voy a volver a hacer cosas así. ¿Por qué están bautizando tal persona en agua? Ah, no, porque todos los feligreses que ingresan a esta denominación tienen que tener este bautismo. ¿Les parece bien? No. Pero si el Espíritu Santo indica que hay que bautizar a alguien en agua, bien, yo no tengo ningún problema, hagámoslo. Pero yo no voy a hacer nada que el Espíritu Santo no me está mostrando hacer. Y aún ahora nosotros no estamos pasando la semana preparando para esta reunión. Nosotros estamos pasando la semana siendo guiados por el Espíritu de Dios. Y llegamos porque el Señor nos está moviendo para venir aquí, y estos mensajes no han sido preparados por nosotros. Y antes de predicar estos mensajes, yo ni siquiera he leído el capítulo que va a ser, hasta no llegar aquí, hasta que no estamos en alabanza aquí. Y muchas veces leo el capítulo y yo no sé de dónde va a salir un mensaje de ahí. Porque hay unos capítulos que yo nunca he escuchado a nadie predicar esos capítulos. ¿Ustedes han escuchado a alguien predicar Jeremías capítulo por capítulo, o Levítico capítulo por capítulo, o Lamentaciones capítulo por capítulo? Y hemos cruzado ya casi por toda la Biblia. Y después las personas creen que me pueden hacer cualquier pregunta y que yo lo puedo responder. No, no es así. Cuando uno llega y la mayoría de las personas son limpios, hay una unción especial y el Señor comienza a abrir las cosas. Es lo único que yo puedo explicar. Entonces, hermano, ¿qué es lo esencial? Lo esencial es el estado de nuestro corazón. Y si nuestro corazón está limpio, o si deseamos más que cualquier otra cosa tener limpio nuestro corazón delante de Dios, entonces las cosas van a ser diferentes, muy diferentes. Y el Señor va a hacer una diferencia entre nosotros y entre los que no les importa la limpieza. Puede ser Sansón, ¿sí?
Pero Sansón tuvo que recibir una revelación, y la revelación era que él tenía que morir. Y si el hombre viejo no muera, si el hombre viejo no está en el altar, el corazón no puede estar limpio, porque el hombre viejo va a estar ahí con un resto de deseos en contra de la voluntad de Dios. Y el plan de Dios no es reprimir el hombre viejo. El plan de Dios no es rehabilitar el hombre viejo. El plan de Dios es matar el hombre viejo. Pero es una cosa donde lo que va a morir en el hombre viejo no es exactamente igual a nosotros, ¿sí? Por eso el término morir a sí mismo es un término ambiguo y no está en la Escritura. Y es mejor usar la terminología que usa Dios en la Escritura. La Escritura habla de negar a sí mismo, pero no de matar a sí mismo. Porque matar a sí mismo podría ser un suicidio, y no nos llama a suicidio. Él nos llama a negar a nosotros mismos para que Cristo tenga prioridad y para que Él nos saque adelante a una transformación interior, para que las cosas viejas pasen completamente y la carne ya no reina, sino que nosotros podemos estar vivos aquí en carne, pero bajo el control y dominio del Espíritu de Dios. ¿Sí? En el hombre nuevo reina el Espíritu de Dios. En el hombre viejo pensamos que reina la carne, pero lo único que hace la carne es meternos en problemas de esclavitud más graves al mundo y al diablo. Y el Señor vino para ponernos en libertad. Y cuando Él nos pone en libertad, entonces somos responsables, con una responsabilidad que no tuvimos antes. Y por eso es que el Señor no está interesado en que estos mensajes sean demasiado claros a los que no tienen ningún interés. El Señor Jesús vino y habló todo por parábolas. Y el que no tuvo más interés sino en las cosas naturales, salieron de ahí pensando que él era un maravilloso predicador, maravilloso maestro, pero no captaron en realidad lo que estaba diciendo. Y aún los discípulos que estaban pidiendo la explicación no entendieron bien hasta no tener la luz del Espíritu Santo por dentro. Entonces, los que están entendiendo estos mensajes tienen una gran ventaja, porque no estarían entendiendo o no tendrían afinidad para estos mensajes a menos de que el Señor no hubiera despertado algo en su ser para que anhelaran esto. Porque la persona que está en un capricho total para el hombre viejo o no entiende o no le llama la atención. Y el hecho de que el Señor está comenzando a despertar más y más personas quiere decir varias cosas. ¿Sí? Que estamos aproximando un nuevo día. Y que lo que hemos tenido hasta ahora se va a clausurar y va a haber un nuevo día. Y cuando el día comienza a amanecer, tiene que comenzar en alguna parte. El sistema solar y este planeta está de tal manera que no puede amanecer en todas partes al mismo instante. Tiene que amanecer primero en una parte y eso se va extendiendo. Y nosotros sabemos que en lo que está haciendo el Señor espiritualmente tiene que comenzar en alguna parte. ¿Qué tal si esa parte sea Colombia?
Vamos a orar. Señor, pedimos que pueda haber este nuevo amanecer en Colombia, que eso se pueda extender de Colombia para muchas partes en el mundo entero, que toda la trayectoria, toda la reputación de Colombia puede cambiar. Pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.